el versículo 10. No nos quejemos como se quejaron algunos, por eso el ángel de la muerte los mató. Cristo Jesús venció la muerte. Tus acciones no te llevarán a la muerte en el sentido de que Dios venga a hacer juicio sobre ti. Tus acciones pueden llevarte a una muerte prematura. Por ejemplo, si vives arriesgando tu vida, aquel, aunque sea creyente, nacido de nuevo, si vive arriesgando su vida, cruzándose en las avenidas como que tentando a Dios, pues podría sufrir un accidente. Aquel que arriesga su vida o aquel que está malpasándose, aquel que tiene alguna adicción, que está atentando contra su cuerpo. Entonces podría tener, adelantarse. Es como aquella persona que me preguntó alguna vez, oye, si hago esto, ¿me voy a ir al cielo? Y mi respuesta fue, pero por supuesto que si eres una persona creyente, nacido de nuevo, te vas a ir al cielo, definitivamente que sí. Pero a lo mejor, si sigues haciendo eso, te vas a ir más pronto. Entonces, no se trata de que este versículo el apóstol Pablo lo defina como que si Dios va a extender su mano y el ángel de la muerte va a venir a tocarte, va a venir a herirte, va a venir a matarte. Pero déjame decirte que el enemigo de nuestras almas, Satanás, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. De tal manera que si tú le abres o le das la oportunidad, él se va a enrolar en tu vida para causar muerte. La enfermedad es el principio de la muerte. La escasez es principio de muerte. Pero la queja produce muerte. La queja es contrario a el agradecimiento o al ser agradecidos. La queja no es de fe. Quejarse produce una actitud incorrecta en el corazón, pero no solo eso, sino que afecta tu cuerpo, afecta tu mente. Escuché una estadística que sacaron años atrás acerca de aquellas personas que se quejan. Aquellas personas que se quejan afectan parte de su cerebro en varias áreas. En la manera de pensar, en la manera de calcular, en la manera de tener ese raciocinio, por ejemplo, para las matemáticas o para la toma de decisiones o para la resolución de problemas. Si tú eres una persona que continuamente te estás quejando y estás viendo un panorama negativo siempre en cualquier cosa, no solo en tu vida, sino en la vida y en las acciones de los demás, estarás afectando parte de tu cerebro que tiene que ver con cómo resuelves los problemas, cómo tomas las decisiones en la adversidad o cómo haces cálculos. Pero afecta a otras partes del cerebro y recuerda que el cerebro es el que manda indicaciones a todo tu cuerpo y también afectas tu cuerpo. Si la palabra de gracia, la palabra de justicia, la palabra de bendición, la palabra de salvación, la palabra de Dios, que es la palabra incorruptible, es como salud, medicina a nuestros huesos, a nuestro cuerpo, bueno, la queja es lo contrario, te enferma. Y si tú o si nosotros no hacemos nada al respecto, entonces estamos causando que nuestros cuerpos estén siendo enfrentados o vulnerables al enemigo de nuestras almas que viene a hurtar, matar y destruir. Y es la escritura. Todo esto sucedió para servirnos a nosotros como ejemplo, para que como advertencia para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. Este mundo se vive quejando, pero es muy importante que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar respecto a esto. ¿Por qué? Porque hay un sistema de pensamiento que se ha arraigado mucho en nosotros, que nos lleva a hablar de los demás, a quejarnos de los demás, y esto no debe de ser. Por ejemplo, dice la escritura que el amor es sufrido, significa que es paciente con las imperfecciones de los demás. Cuando el esposo no es paciente con las imperfecciones de su esposa, o cuando la esposa no es paciente con las imperfecciones de su esposo, van a vivir quejándose. Van a vivir quejándose. Y podemos ver como una sátira o como chistes en donde hablan acerca de las personas mayores, hombre y mujer que están en matrimonio, que el hombre continuamente se queja de la esposa o que la esposa continuamente se queja del esposo. Bueno, esto es común, pero no solo en las personas de avanzada edad o de la tercera edad, sino que aún en los matrimonios más
jóvenes, aún en los matrimonios de mediana edad. Vamos a leer algunos otros versículos y mire, por favor, acompáñeme a ver lo que dice la Escritura en Juan capítulo 6, versículo 22 en adelante. Juan capítulo 6, versículo 22 en adelante. El Señor Jesús dio de comer a los 5,000 hombres. Posiblemente eran 15,000 o 20,000 entre hombres, mujeres y niños. Y dice la Escritura: al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había nada. Estamos leyendo el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 22. Recuerde, Dios multiplicó los panes a través de Jesús, o Jesús multiplicó los panes, 5 panes y 2 pececillos, y dio de comer a multitudes. Dice entonces el versículo 23: vieron otras barcas en Tiberia, cerca del lugar donde habían comido el pan, después de que el Señor había dado gracias. Fíjese cómo el Espíritu de Dios le revela al apóstol Juan. Y fíjese cómo hace énfasis. Vinieron otras barcas de Tiberias, versículo 23, cerca del lugar donde habían comido el pan, después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, versículo 24, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió y dijo: en verdad os digo que me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre ha marcado con su sello. Dice el versículo 26, entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Esta es la ley. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son nuestras obras? ¿Qué obras tenemos que hacer? Esto es la ley. Ellos tenían un pensamiento de ley, pero fíjense la respuesta de Jesús. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, es decir, en Jesús. Y nosotros podemos entender ahora que Dios nos ha llamado a creer en Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta, porque aquí en estos momentos Jesús no había ido al Calvario. Ahora fíjese cómo dice el versículo 11 de ese mismo capítulo 6. Dice: entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los partió a los que estaban recostados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles a todos lo que querían. Y después entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió. Así es que el Espíritu Santo, inspirando a Juan, hace énfasis en lo que Jesús hace acerca de la multiplicación de los panes. Dio gracias, dio gracias. Ahora, acompáñame a Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20, dice así. Dice: porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. De manera que no tienen excusa, ningún hombre tiene excusa, porque Dios se ha manifestado aún en la creación. Versículo 23. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Hombres perversos que no agradecieron ni honraron a Dios. Entonces se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza de su lujuria, de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. El hombre fue creado para honrar, el hombre fue creado para agradecer, pero decidieron no honrar a Dios ni agradecer a Dios. Vemos entonces a los famosos siendo honrados por los hombres, y eso es lo que a ellos les gusta. A los hombres empoderados en riquezas, recibiendo gratitud o recibiendo honra de los hombres. Y las personas están agradecidas con personajes famosos
Y no estoy diciendo que todos sean así, pero la mayoría de ellos son perversos, malévolos. Y sus actitudes y su manera de pensar son contrarias a lo que la palabra del Señor nos enseña, a lo que la palabra de Dios dice, al corazón de Dios, al corazón de Jesús. Dice la Escritura que muchos hombres, y esto es lo que está pasando más hoy en día en la humanidad, porque el amor de muchos se ha enfriado, porque la fe se ha perdido, aún en la misma iglesia, porque dice la Escritura, no honraron a Dios, ni le dieron gracias, y entonces se pervirtieron en sus razonamientos. Así es que es tan importante que si usted quiere tener un corazón sano, y quiere tener un corazón que aspire a vivir en el amor, en el gozo, en el fruto del Espíritu, sin dureza, sin incredulidad, sin amargura, entonces usted tiene que aprender que necesita aprender a honrar. Por eso la alabanza de corazón es importante. Necesita aprender a honrar a Dios. Necesita aprender a honrar a Dios, a Jesucristo, a su Espíritu Santo, a la palabra. Y necesita ser agradecido. ¿Por qué las personas cuando tienen 99 cosas buenas a su alrededor siempre observan la mala y se quejan continuamente por causa de esa cosa mala? ¿No podríamos ser agradecidos y agradecer por las 99 cosas buenas? Es muy importante que nosotros entendamos que si no honramos al Señor y no somos agradecidos para con Dios por lo que Él ha hecho, no significa ser agradecidos, decir gracias, gracias, gracias Dios, gracias, gracias Dios, gracias, gracias Dios, y no tener convicción, no estar convencidos de por qué estamos siendo agradecidos. Uno está agradecido cuando recibe cosas que no merece. Uno está agradecido cuando recibe cosas que no merece. Y si tú y yo hemos recibido abundantemente de cosas que no merecemos, es por causa de Cristo. Si tú y yo deberíamos estar, digamos que obligatoriamente agradecidos, es por la abundancia de gracia que hemos recibido de Dios, la abundancia de bendiciones que hemos recibido de Dios sin merecerlas, sin merecer ninguna de ellas. Ahora, recuerdo la historia de un hombre que quería divorciarse de su mujer. Fue a buscar a un pastor para comentarle al respecto y ver cómo podía ayudarlo para terminar este asunto. Permítame un segundo. Entonces, este hombre fue y buscó a un pastor porque estaba a punto de divorciarse de su mujer porque no aguantaba más sus actitudes, su manera de ser, que esta mujer vivía quejándose continuamente. Eso es lo que dice este ejemplo. Definitivamente que puede ser al revés. En este mundo, en la práctica, vemos que el quejarse y el tener actitudes equivocadas sucede en todas partes y en todas las personas. Entonces el pastor le dijo, bueno, ¿cuál es la razón por la cual quieres divorciarte? Bueno, pues es que mi cónyuge, mi esposa, no tiene ninguna virtud, no tiene ningún merecimiento, nada hace bien, tiene puras cosas negativas y vive quejándose continuamente en contra mía, y en contra del mundo, y en contra de todo. Entonces el pastor le dijo, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Y no recuerdo si fueron 10 días, 15 días o 30 días. El punto es que le dijo el pastor a este hombre, mira, el día de hoy vas a llegar y antes de dormir vas a meditar y vas a decirle al Señor que te revele una cosa que tu esposa haya hecho bien en su vida. Por ejemplo, ¿tienes hijos? Sí, tengo hijos. Bueno, hoy vas a darle gracias a Dios por los hijos que tu esposa te dio. Y al siguiente día vas a orar nuevamente y vas a buscar alguna virtud, algo bueno que tu esposa ha hecho. Por ejemplo, tu esposa te hace de comer. No, pues sí me hace de comer. Bueno, pues vas a agradecerle a Dios porque tu esposa te da de comer. Y al tercer día vas a seguir haciendo lo mismo. Vas a buscar otra virtud. Entre muchas defectos vas a tratar de buscar una virtud. Por ejemplo, tu esposa limpia tu casa
Dice, sí, sí lo hace y lo hace muy bien. Bueno, pues vas a agradecerle a Dios por causa de que tu esposa limpia la casa. Después tu esposa plancha tu ropa, ¿no? Pues que sí, plancha la ropa y de hecho tiene muy buen cuidado de mi ropa. Bueno, pues vas a agradecer y así cada uno de los días vas a buscar una virtud. Ya que el hombre decía, pues es que no encontraré muchas, pues te esforzarás para encontrar al menos una. Y al pasar el tiempo, es decir, al pasar los 10, 15 días, 30 días, después de que este hombre estuvo encontrando virtud por virtud, entresacando lo bueno entre la abundancia de lo malo que tenía su esposa, llegó con el pastor y le dijo, ¿sabes qué, pastor? Estoy tan agradecido con Dios que quiero seguir al lado de mi esposa hasta el final. Por causa de reconocer y de ser agradecidos con Dios por lo que Dios nos ha dado. Por causa de estar agradecido con Dios por toda la abundancia que Él nos ha dado aún sin merecerlo o porque no lo merecíamos. Pero debemos entender que si no tenemos una actitud de agradecimiento, si no tenemos una actitud de honrar a Dios, continuamente honrar su palabra, entonces podemos quedar vulnerables a lo que sucede en Romanos 8. Que por causa de no dar gracias a Dios y por causa de no honrarle, por causa de no confiar en todos sus caminos, entonces podemos ser atrapados por cualquier sistema de pensamiento y entonces podemos enrolarnos en el juicio que Dios ha establecido ya desde el principio. Es decir, no porque una persona deshonra, maldice, Dios va a venir con su mano, no, y va a hacer juicio sobre él, no, el juicio vendrá. Al final dice la Escritura que después de que los hombres mueren, vendrá el juicio.